El tema es el perdón y el amor. Parece mentira, pero son cosas, son cosas que, que están disparejos, pero van a unirse. Van a unirse. El perdón, pues el perdón es una gran... Mire que hay defectos para no reconocer el perdón, los soberbios, por ejemplo. Pero vamos a ver lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, le seguían una multitud, hermano, una multitud, dice en su palabra. Y cuando dice multitud, se refiere a miles, no a cientos. Miles le seguían. Pero siempre he escuchado y he leído que le seguía mucha gente, mucha gente. Pero ¿sabe qué, hermana? Pero también había mucha gente hipócrita ahí. En esa multitud que le seguía al Señor, muchos eran por hipocresía. ¿Por qué? Y dirá, pues el pastor se ha vuelto loco. No, loco estoy, hermano. ¿Por qué razón? Si le seguían, por ejemplo, cuando dio de comer eran pues a 5,000, eran 5,000 varones. No había niños, había mujeres, y generalmente más hay mujeres que varones. Por lo menos ahí deberían de ver 10,000. Y dio de comer la primera vez a 5,000, dice, más 5,000 varones, más 5,000 mujeres, hacen 10,000. Y los niños, bueno, vamos a ponerle 10,000. Pero hermano, le seguían a Jesús. Le seguían. ¿Pero quiénes le seguían? ¿Quiénes le seguían? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes le seguían cuando estaba nuestro Señor Jesucristo? Los enfermos, los pobres, los que tenían necesidad, aquellos que querían un favor de Dios y aquellos que creían en su palabra. Y aquellos generalmente que lo amaban al Señor. Pero ¿por qué yo le digo la hipocresía? Y le voy a dar un ejemplo para que ustedes mismos se den cuenta. El Señor en una oportunidad se le aparecieron 10 leprosos. 10 leprosos. Pero ustedes saben que en aquel tiempo los leprosos era como una epidemia, como el virus, que todo el mundo se veía que venía un leproso, inmediatamente se apartaban y le tiraban piedra para que huyan, porque ellos vivían en un solo sitio. Entonces, ¿qué pasó? Estos 10 leprosos llegaron a alcanzar al Señor porque de lejos lo llamaban y el Señor los atiende. El Señor nunca ha demostrado repugnancia por las personas que tenían ciertas heridas. No, nunca sintió que dice, no, este está sucio. No, no, no. El Señor es el que tiene el amor más puro y original del mundo entero, porque Él, ese es su don del Señor. Ese es el amor que nos ha transmitido a nosotros. ¿En qué momento nos transmitió? Cuando nos dio el soplo de vida. En ese momento, el amor de Dios vino a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. A cada uno. En el soplo de vida que dio a Adán, le dio a su semejanza, dice. Tenía emociones, ama. Sí, Dios nos dio ese don de amar y toda su naturaleza, sino que no en la misma proporción, pero sí podíamos nosotros alcanzar ese amor, porque tenemos libertad, pero no lo hacemos, porque no es fácil. Siempre le he dicho que ser cristiano, seguidor de Cristo, ser un siervo de Dios, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque somos pecadores.
Acuérdense que solamente hubo un solo perfecto, que fue Jesucristo. Pero vayamos al asunto. ¿Por qué le digo una multitud? ¿Por qué? Esos 10 le dijo el Señor que vaya a bañarse. Pero cuando estaban yendo, para que ellos en obediencia se fueron, porque ya ellos habían escuchado que obedeciendo que les decía, lo que le decía el Señor Jesús, sanaban. Pero ¿qué pasó? Ellos, los 10 comenzaron a obedecer e iban, pero conforme iban, se iban sanando. Conforme iban, se iban sanando y ellos se dieron cuenta. Los 10 se limpiaron. Los 10 se limpiaron de la lepra. ¿Pero qué pasó? No se movió nuestro Señor Jesucristo de donde estaba, pero solamente regresó uno a darle las gracias. Uno. ¿Y qué pasó con los 9? ¿Qué pasó con los 9? Los 9 no vinieron a darle las gracias. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el único que amaba a Dios, que le creyó al Mesías, que le dijo, este es el poderoso Señor, fue uno, no los 10. Pero los 10 fueron a pedirle al Señor que los sane. Sí. En conclusión, uno nomás amaba, uno nomás tenía fe, uno nomás creía en Jesús, creía que era el Mesías, y era el Mesías. Pero los otros 9 fueron a Cristo solamente para que los sane. Nada más. O sea, esa multitud que le seguía, hermana, era para que lo sane. Esa multitud no creía tanto en Dios, no creía en su palabra. De ahí se desprende ese ejemplo de qué? De los 10 leprosos, que solamente uno regresó a darle las gracias al Señor, a reconocer que Él era el Mesías. Entonces vamos a ver, aquí está el perdón y acá está el amor. Entonces, pero me dicen, esa es la multitud. Pero vamos a hallar otro ejemplo, hermana. ¿Qué pasa un médico que está en un hospital y si hubiera un médico que comienza a recetar y comienza a sanar a la gente? ¿Qué pasa? Este señor, que es un médico y que sana, todo el mundo va a querer venir donde está él, a que lo sane. Sí, y es natural que él siendo médico sane. Lo no natural es que con una receta puede sanar a muchos. Pero ese es el ejemplo que le estoy poniendo. Lo que hacía parecido al Señor. Pero acuérdense que en San Miguel, la Iglesia Católica, había un cura que en plena ceremonia sanaba a cierta persona. Y se esparció la noticia. Hasta salió por la televisión, que yo lo vi también. Y la gente pues comenzaron a ir a esa iglesia. Se mencionó a todos ellos. ¿Y qué pasó, hermano? Al poco tiempo, cuando ya no sanaba el cura, todo se olvidó. Todo se olvidó. La gente iba por el milagro. Solamente por el milagro. Así es. Pero Cristo está aquí en la tierra, mediante el Espíritu Santo. Así es que, y vamos a ver, hermano, lo que es el perdón y el amor en Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7. Pero antes de decirle el versículo, le voy a decir algo.
en el tiempo que Jesús estuvo aquí, él andaba predicando la palabra y estaba en la ciudad. Cuando un fariseo que no era usual le pide a nuestro Señor Jesucristo que comiese con él, que vaya a su casa a comer con él. Y como le dije al principio, el Señor no discriminaba a nadie. No discriminaba a nadie, porque el Señor había venido por los pecadores. El Señor había venido con aquellos que están en falta, por la oveja extraviada. Entonces el Señor acepta y va a la casa de este fariseo llamado Simón. Pero cuando llega a la casa de este Simón, nos cuentan lo que vamos a leer. En el versículo 36, 7:36, se dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, dice el Señor. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahí nos cuenta que había una mujer que al enterarse que Jesús estaba en la casa del fariseo, que iban a comer del fariseo, pero esta mujer no era una cualquier mujer. Esta mujer ya había escuchado quién era Jesús, ya había presenciado quién era, lo había visto, había visto su parte física, y ya había escuchado la palabra del Señor, ya había visto los milagros que hacía de él. Pero la palabra del Señor había tocado su corazón de esta mujer. Entonces, cuando vio que Jesús estaba cerca, entonces se fue a donde estaba Jesús. Dice que esta mujer era una mujer pecadora. Era una mujer pecadora. Pero ¿qué clase de mujer que era pecadora? Ahora lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor. El 38 dice: la mujer pecadora viene, entra a la casa y dice, y estando detrás de él, detrás de nuestro Señor Jesucristo, estando detrás a él, a sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y las enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. ¿Qué había pasado con esta mujer? ¿Qué había pasado? Esta mujer, acuérdense, esta mujer no era cualquier mujer. Esta mujer no era cualquier mujer. El Señor ya lo conocía a ella. Sin haberla visto, ya conocía a ella. Porque el Señor es omnisciente, conoce todo, en todo detalle, cualquier cosa, antes de suceder las cosas. Pero como le seguía una multitud, dice el Señor, yo entiendo que la casa fue por todos los sitios, había estado lleno de gente. Lleno de gente. Y yo me pregunto, ¿cómo entró esta mujer? ¿Cómo entró? Entró como si fuese un leproso, porque cuando un leproso se acerca, la gente se sale. Porque en el tiempo de Jesús creían que la lepra era contagiosa, y no era así. Con el tiempo se supo que no era así. Entonces, ¿qué pasaba? Esta mujer era una pecadora, dice, y su trabajo era una prostituta, esta mujer, lo que en tiempo de aquel le decían ramera también. Entonces, cuando ella entró, todo el mundo se apartó, porque no quería ser inmundo.
No quería que le contagie el pecado que llevaba esta mujer. Y por eso esta mujer pudo entrar a donde estaba sentado nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, llorando, se acercó llorando el Señor. No dijo nada, pero dice el Señor, llorando comenzó a regar con lágrimas, o sea, fue llorando. Mire, si ella fue llorando, regando con sus lágrimas, ¿qué cosa? Sus pies. Entonces de sus ojos salían muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Cuando nosotros las lágrimas fluyen de nuestros ojos en forma seguidas, abundante, es porque el corazón de esta mujer, estaba contrito y humillado, se había humillado ante el Señor. Y llorando se acerca y besaba los pies del Señor. Y justamente besaba, ¿qué besaba? Generalmente, pues, las personas, por aquel entonces el beso se dirigía a las mejillas, la parte limpia, no a las manos, la parte limpia, no al cuerpo, no. Besaba justamente el sitio de los pies que están más sucios de cualquier persona. Ella se humilló hasta el extremo. ¿Le dijo algo a nuestro Señor? No. ¿Dice la palabra que le dijo algo? No. De frente se fue y besar los pies del Señor. Llorando. Con corazón humillado ante el Señor. Reconociendo sus pecados. Ella con esa actitud estaba diciéndole, Señor, soy pecadora. No merezco tu perdón, no merezco nada. Soy una pecadora que no te quiero ni mirar. Porque no soy digno de dirigir mi mirada hacia arriba. Y besaba sus pies. Cuánta humillación de su parte había en esa actitud. Dice que tantas eran las lágrimas que con su cabello le enjugaba sus pies del Señor. Y no solamente eso, en esa actitud de humillarse ante el Señor, reconociendo que había pecado, que no merecía nada, pero que a la vez agregaba algo de valor, de un valor, era un perfume de alabastro, lo ungía con ese perfume. Y todo el olor se esparció en todo el ámbito donde estaba. Este perfume dice que valía mucha plata. Esa mujer se había dedicado a la prostitución. Es muy cierto. Pero ¿qué pasaba? No le importó, ¿o no? No le importó humillarse y besar los pies del Señor. No le importó que toda la gente que le diese. ¿Qué interesaba? Fue valiente para humillarse delante de todos y besar los pies, lo que nadie lo hace. Y agregaba algo más. ¿Qué agregaba? Agregaba algo de valor que todo el mundo quiere conservar. Un perfume de alabastro que valía mucho dinero. Mucho dinero. Ella
diciendo, lo pierdo todo. ¿Por qué? Porque se sentía pecadora, se sentía que estaba manchado su cuerpo de haberlo explotado como lo había explotado. Se sentía que, disculpe la palabra, se sentía sucia. Y el único que podía lavarle era a quien besaba sus pies. No había otra persona. No había, reconocía que era el Mesías. Reconocía quién era, quién se había arrodillado, de quién era los pies, el cual besaba y enjugaba con sus cabellos y ungía con el perfume caro que estaba. El Señor no decía nada. Cristo no decía nada. Jesús solamente miraba, y no solamente miraba a la mujer, su vista estaba dirigido a los presentes. ¿Y a quién? A quién le había invitado a comer. ¿Quién le invitó a comer? Simón, el fariseo. Simón estaba callado, pero sus pensamientos eran estos. Sus pensamientos eran esto, hermana. Miren, por favor, el versículo 39. Los pensamientos son estos. Dice así. Cuando vio esto el fariseo, o sea, cuando vio que la mujer besaba los pies de Dios, de Jesús, le echaba perfume y lloraba. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, él pensó, estaba en su mente nomás lo que estamos leyendo. Dijo para sí, cuando dice quiere decir, ¿a quién invité? Llamado Jesús. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese fue su pensamiento. Ese fue el pensamiento. Miren cómo cuando vio que el fariseo que le había convidado, dijo en su pensamiento, o sea, para sí, o sea, Jesús, si fuera profeta, o sea, ahí le quitó ¿qué? Ahí le quitó el título de profeta a Jesús, porque Jesús fue profeta también. Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Por qué? Porque el profeta, que era un siervo de Dios, conocía de antemano lo que se le venía. Porque Dios, el Espíritu, le decía que le toca, que es pecadora. Entonces, primero cuando le invitó, sí lo consideraban profeta a nuestro Señor Jesucristo, fariseo. Después que vio que la mujer le tocaba a nuestro Señor Jesucristo los pies, él pensó, no es profeta. Porque si fuera profeta, ya sabría qué mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Estaba todo en su pensamiento. Pero Jesús conoce tu pensamiento, mi pensamiento y de todos los pensamientos. Conoce, hermano. Entonces dice, en el 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Entonces vemos que en el 41, el Señor muy amable le dice, quiero decirte una cosa, escucha lo que te voy a decir. Y entonces viene en el 41 y le dice, un acreedor tenía 2 deudores, o sea, un acreedor quiere decir uno que le ha prestado a 2 personas plata.
Un acreedor tenía dos deudores, una persona que le ha prestado a dos personas le ha prestado plata. A uno le debía, o sea, le prestó y le debía 500 denarios. Y al otro, 50 denarios. Entonces, y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor, o sea, el dueño de la plata, perdonó a los dos. Porque no tenían cómo pagarlo. Entonces le dice el Señor, la pregunta es la siguiente. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Di pues, le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces, respondiendo, Simón el fariseo dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. ¿Qué había pasado? El Señor le dio un ejemplo para que él se dé cuenta del error de su pensamiento. Porque estaba un error muy grande, de los cuales los millonarios piensan de esa manera. Hay mucha gente en el mundo que piensa de esa manera. Así es. Entonces vamos a ver el desenlace. El 44 dice, el Señor vuelta miró a la mujer. Y dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? En otra palabra, ¿ves a la mujer que hizo por mí? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ya. Ahora viene la pregunta para él, para el fariseo. Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Porque todo aquel que entra ahí en el tiempo de Jesús a una casa, y más si es un líder religioso, es obligación del dueño de la casa lavarle los pies al invitado. Pero el fariseo no lo hizo. Por eso el Señor le reclama. Por eso dice en el 44, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. O sea, los ha lavado con las lágrimas de sus ojos. En otra palabra, lo ha lavado con el amor, con el arrepentimiento de su corazón. Ahora dice, 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Al invitado, cuando entre en una casa, el dueño le da un beso en la mejilla al invitado. Pero este Simón fariseo no lo hizo con Cristo. No lo hizo. Ahora el 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Era la obligación del dueño de casa de ungir. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo llegó a la casa que le había convidado para comer el fariseo, Simón el fariseo, el fariseo tenía la obligación que cuando Jesús entra a su casa, de darle agua para que se lave los pies, darle
y recibirle con un beso en la mejilla. Y el tercero, de ungirle con aceite. Pero acá no solamente ha hecho esas tres cosas, sino que la ha ungido con un perfume muy caro. O sea, es un desprendimiento no solamente espiritual, es un desprendimiento de dinero de la parte física, lo cual carecemos muchos. La actitud de esta mujer. Por eso en el 47 dice lo siguiente: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. He ahí el ejemplo de esta mujer con la parábola que le dijo el Señor. Al que le prestó 500 denarios y al que le prestó 50 denarios dijo, y a los dos perdonó. Y el Señor le preguntó al fariseo, ¿quién tú crees que amó más al que le había perdonado su deuda? ¿Quién? El que debía mucho. Sí, ese es el que le va a amar más. Porque acuérdese, hermano, si usted debe 500 soles y su vecino le debe a otro 50, y a usted y a su vecino le perdona su deuda, ¿quién cree que está mayor favorecido? Aquel que le prestó mayor cantidad. Entonces ese es el que va a llenarse de mayor gozo ante ese perdón. Por eso el Señor le dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó más que a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor le está dando una lección a él. ¿Por qué? Porque el fariseo al entrar a Jesús lo trató como si fuera cualquier cosa. No le dio siquiera lo que todo dueño de casa tenía que brindarle al invitado. No lo hizo. ¿Por qué? Porque para él carecía de valor. ¿Carecía de qué? Carecía de amor hacia las personas, a su prójimo. Carecía. No había amor en su actitud, en su forma de ser, no había. Ni siquiera había cumplido con las disposiciones de aquel entonces cuando vivía nuestro Señor Jesucristo en su tierra. Se le daba, ¿qué se lavaba los pies? Se le ungía con aceite y se le daba un beso. No lo hizo ninguno. Pero esta mujer cuando vino, le besó los pies, derramó sus lágrimas, le dijo, Señor, perdóname. No le dijo nada. ¿Por qué? Porque se sentía indigna de todo, porque ni siquiera ella decía, perdóname. No, porque se sentía una pecadora arrepentida de su mala vida. Ella dio mucho amor. Ella derramó todo su amor con esa actitud ante Dios, ante Jesús. Pero el fariseo derramó amor con Jesús. No. Ninguno de los tres requisitos lo cumplió. Fue indiferente para él. Entonces, el que ama poco, entonces poco se le perdona. Pero aquel que ama más, aquel que derrama su corazón ante el Señor, a ese que ama más, ese se le perdona más. Por eso dice, el perdón viene
del Señor cuando el amor se desparrama con la profundidad de su corazón como esta pecadora. Por eso siempre le digo, hermana, cuando oren y están en su casa, pongan algo en el piso y arrodillarse ahí para orar, para buscar a Dios. Y ese va a ser tu altar, hermano. No va a haber adelante nada, pero en tu corazón sabes que te estás arrodillando delante de Dios. Y si llegas a derramar sus lágrimas como esta mujer, entonces es ahí donde el Señor te va a escuchar y vas a ver que tu oración es sincera y de corazón. Siempre les he dicho, hermana, que cuando vamos nosotros a orar, cuando nuestra oración es una oración verdadera, de la profundidad de nuestro corazón, cuando nos humillamos ante el Señor, es porque ahí entra la fe. Porque esta mujer cuando se arrodilló, besaba los pies del Señor, tenía la fe de qué? La fe, su motor de esa fe fue el amor que tenía para el Señor. El amor fue el motor para esa fe. No pidió nada, pero sí lo dio. Por eso el Señor dice, más vale dar que recibir. Ella dio. Por eso el Señor al final le dice, en el número 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando la fe, hermana, se pone en acción, el amor de Dios también se pone en acción. Y tu fe va a ser atendida por el Señor. Por eso que esta actitud de esta mujer, bajo el amor que sintió por el Señor, por creer en el Señor, por creer quién era el Mesías. Por eso vino y derramó sus lágrimas. Por eso se desprendió de algo físico valorizado en cuántos denarios. No le importó ser más pobre. Lo que le importaba a ella, ¿qué cosa era? Su arrepentimiento ante aquel que creía quién era el Mesías. Se derramó esta mujer, se humilló ante lo sumo, delante de todo, de la multitud. No le importó lo que pensaba. Aún este fariseo pensó, esta pecadora, si supiera Jesús, que se llama profeta, si supiera quién era, no hubiera permitido que le bese los pies. Pero él se equivocaba, porque su actitud, en su corazón, no había nada. Solamente había interés personal, egoísmo, soberbia, en comparación con la de la mujer. Ella, sin decirle al Señor, te amo, sáname, perdóname. Su actitud, hermana, tu actitud, mi actitud en mi oración, en tu oración, es lo que el Señor va a ver, qué es lo que hay detrás de esa actitud, de esa oración. Eso es lo que vio el Señor. Eso es lo que vio esa mujer. Vio una mujer que besaba los pies. Sus pies de repente estaban demasiado cochinos, pero no le interesaba, besaba
pesaba esos pies sucios. Eso tiene mucho valor ante la presencia de Dios. Cuando te esfuerzas, hermano, de buscarle al Señor, cuando te esfuerzas de leer su palabra, de querer entender, no la entiendes. A veces yo tampoco no la entiendo, pero sigo ahí hasta entenderlo. Y busco y le pido al Señor, le digo, Señor, permítame conocer bien tu palabra. Dame entendimiento para poder darle a tu pueblo, a mis hermanos, para que ellos tal vez entiendan mejor que yo, para que tu amor se derrame no solamente de ellos, delante de ellos, de ustedes, sino en su corazón. Entonces, cuando esta mujer, sin pedir nada, su actitud nomás que hacía de besarle, de arrodillarse, de llorar, no era un lloro fingido, no era un desprendimiento de la parte física que tenía mucho valor. No le interesó, lo que le interesaba era que su perdón. Era un corazón arrepentido de su mal proceder. Cuando pecamos, hermana, y pecamos una cosa fuerte, venimos al Señor. Nos arrodillamos y pedimos perdón. Pedimos perdón al Señor. Delante nomás estaba recordando a mi suegro, porque tuvimos un Zoom. Pero mi suegro, ¿qué pasaba? Este hombre vivió hasta los 95 años, pero a los 90 años conoció a Cristo y 5 años se dedicó a él. Pero oraba bastante, hermana, por horas, por toda su familia como Job. Oraba, buscaba a Dios. Y el enemigo no le conviene, al enemigo no le conviene ¿qué? No le conviene que oren. No le conviene que oren por la familia, por los nietos, por los hijos, por las personas, por tu prójimo. No le conviene. Él tenía cáncer, hermano, y no murió por el cáncer. Murió porque estando en la calle se tropieza y cae al piso y de ese golpe muere. A veces pienso que fue el enemigo el que lo hizo caer, porque era un hombre de oración, lo cual no le conviene al enemigo. Ese es, hermano. Esa es la oración sincera. Esa es la oración que Dios quiere que tengamos. Esa es la oración que llega al corazón de Cristo. Ese es el corazón esa es la oración que sin pedir nada, con nuestra actitud, le damos a entender a nuestro Señor que nuestros sentimientos, nuestras palabras son verdaderas, son profundas y son sinceras ante su presencia.